Antes de empezar el Astronews Express de este mes de febrero, quiero daros las gracias a todos los que habéis participado en el concurso de este mes. Podréis ver vuestra foto en unos minutos en la parte del concurso. Y recordad todos, hayáis participado o no, que podéis colaborar votando vuestra foto favorita solo escribiendo un comentario con el número de la que más os haya gustado. Y ahora sí, os dejo con el Astronews Express. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Rover Curiosity mide una intrigante firma de carbono en Marte. En un informe de sus hallazgos, el 18 de enero los científicos del Curiosity ofrecieron varias explicaciones. En la Tierra, los procesos que producirían la señal de carbono que están detectando en Marte serían biológicos. Pero ese sesgo de basarse en la Tierra puede hacer que se saquen conclusiones antes de lo que sería recomendable. Por lo que hay posibilidades que Marte, al ser tan distinto, pueda tener explicaciones distintas y no biológicas sobre esa firma de carbono, según han comentado. Así que toca seguir investigando y analizando para entender los ciclos del carbono en Marte. Un agujero negro que crea estrellas en lugar de engullirlas. Un telescopio espacial ha observado un agujero negro en el corazón de la galaxia enana Heinze 210. Esa galaxia se encuentra a 30 millones de años luz de distancia, en la constelación de Pixis. Se ha conseguido una imagen muy clara de la conexión inusual que existe entre el agujero negro y una región vecina de formación estelar ubicada a 230 años luz de él. Al contrario de lo que suele pasar con los agujeros negros masivos de otras galaxias, donde el chorro de plasma que emana de ellos va a una velocidad cercana de la luz y las nubes de gas atrapadas en su camino se calentarían mucho más allá de su capacidad de enfriarse y formar estrellas. Pero en el caso de este agujero negro menos masivo de una galaxia enana, la velocidad de su chorro es de cerca de 1 millón de millas por hora, que a comparación sería como arrojar agua con una manguera de jardín sobre tierra, cosa que permitiría el enfriamiento de esos gases y favorecer la formación estelar. China resuelve el misterio del cubo en el lado oculto de la Luna. En el anterior Astronews Express mostrábamos cómo el rover lunar chino Yutu-2 había localizado un cubo misterioso en la lejanía. Este mes, tras acercarse y sacar nuevas fotos, China ha compartido lo que supuestamente era, una simple roca. Indicios de un agujero negro supermasivo binario. Un equipo liderado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha observado las regiones centrales de la galaxia OJ287. El análisis de los datos reveló que esa fuente exhibe un chorro de plasma muy curvado y que presenta varios nudos o regiones muy brillantes cuya naturaleza se desconoce, pero coincide con las previsiones de las teorías que sostienen que esa galaxia puede albergar dos agujeros negros supermasivos, con el secundario orbitando el primario y perforando su disco de acreción 2 veces cada 12 años. El hallazgo ha sido posible también a la técnica de la interferometría de muy larga base, que permite que múltiples radiotelescopios separados trabajen al unísono, funcionando como un telescopio con un diámetro equivalente a la distancia máxima que los separa. La imagen resultante es equivalente a distinguir desde la Tierra una moneda de 20 céntimos en la superficie de la Luna. Trazas de satélites Starlink complican la detección de asteroides. Starlink actualmente tiene casi 1800 satélites que orbitan a altitudes de unos 550 kilómetros. Según un estudio en 2019, el 0,5% de las imágenes del crepúsculo se vieron afectadas, mientras ahora son cerca del 20%. Las observaciones crepusculares son las tomadas al amanecer y al anochecer, y son importantes para encontrar asteroides cercanos a la Tierra que aparecen cerca del Sol en el cielo. En el futuro, los científicos estiman que el 100% de las imágenes contendrán trazos de satélites, cuando se alcancen los 10.000 que espera tener operativos SpaceX en 2027. Afortunadamente comentan que existe una pequeña posibilidad de que pasen por alto un asteroide detrás de una racha de satélites, y que se puede desarrollar software para ayudar a mitigar esos problemas. El instrumento DESI crea el mapa 3D más grande del cosmos. En solo 7 meses, ese instrumento ha conseguido el mapa más grande y detallado del universo en 3D. Solo lleva un 10% de lo esperado y su misión durará 5 años. En la presentación hay enormes cúmulos, filamentos y vacíos que son las estructuras más grandes del universo. Cada punto de color representa una galaxia, que a su vez está compuesta por cientos de miles de millones de estrellas. La Tierra sería el punto inferior izquierdo de inicio, donde apuntaría a más de 5.000 millones de años luz en dirección a la constelación de Virgo. La Tierra se encuentra en el centro de una burbuja vacía de 1000 años luz de diámetro.
Científicos han reconstruido la historia evolutiva de nuestro vecindario galáctico y muestran como una cadena de acontecimientos, como estallidos de supernovas, que comenzaron hace 14 millones de años condujo a la creación de una vasta burbuja que es responsable de la formación de todas las estrellas jóvenes cercanas. Esos estallidos empujaron el gas interestelar hacia el exterior, creando una estructura en forma de burbuja con una superficie madura para la formación de estrellas. En la actualidad se pueden observar 7 zonas o regiones de formación estelar en ella. Se ha calculado que un total de 15 supernovas han estallado a lo largo de millones de años para formarla, y sigue avanzando su expansión a unos 6 km por segundo. Se calcula que hace unos 5 millones de años la trayectoria de nuestro Sol se cruzó con la burbuja, y actualmente nos encontramos justo en el centro de ella. Para terminar con las noticias, vamos a ver la noticia destacada del mes comentada por nuestro compañero y amigo Aleix Roig desde Prades. Adelante, Aleix. Muy buenas a todos y gracias, Mar, por este espacio en Astrotivisa. Estamos aquí en el nuevo espacio del Parque Astronòmic Muntanyes de Prades. Fijaros, estas pantallas nos van a hacer viajar por el universo estos próximos meses con un espectáculo llamado Cosmos. Y he pensado que sería la mejor oportunidad de mostrar también a través de estas pantallas el protagonista de hoy, el telescopio espacial James Webb, que justamente el 24 de enero ha llegado al punto de Lagrange L2, que es exactamente el punto donde va a estar de forma estable, orbitando alrededor del Sol síncronamente con la Tierra para poder hacer ciencia al máximo nivel. Acordémonos, este mes de enero se han producido algunas fases críticas, entre las cuales el despliegue de los segmentos, 18 segmentos, que se inició el 12 de enero, duró una semana y finalmente la llegada a este punto de Lagrange se ha hecho consumiendo muy poca energía, hecho que va a alargar la vida útil de este proyecto científico de los 5 a más de 10 años. Estamos delante de uno de los instrumentos científicos más importantes de los últimos 100 años y esperemos que pueda aportar nuevos datos para la ciencia, que veremos a partir de aproximadamente finales de primavera, y a partir de San Juan nos espera un verano lleno de ciencia y de espectaculares imágenes, porque las primeras imágenes que van a salir del James Webb ya están especialmente diseñadas para dejarnos a todos boquiabiertos. Por tanto, mucha atención los próximos meses porque vamos a vivir algo apasionante. Hasta luego. Kit Optolong de filtros de banda estrecha. La marca Optolong ha sacado al mercado un kit de filtros de banda estrecha compuesto por filtros hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2 de solo 3 nanómetros. Últimamente estamos viendo cómo el mercado va avanzando en esa dirección en busca cada vez de filtros más restrictivos. Ya vimos que están preparando el L Ultimate, el multibanda para cámaras a color de también 3 nanómetros. Supongo que es la respuesta a que cada día tengamos cielos más contaminados lumínicamente hablando. Por el momento este kit de filtros aún no está disponible en España, y estarán disponibles en medidas de 2 pulgadas montados y 36 milímetros sin montar. El ajuste láser de la futura AM5 de ZWO será eliminado. No se han determinado los detalles, pero desde ZWO han anunciado que el láser de la futura montura AM5 será eliminado en la primera versión. ZWO anuncia para este año la ASI 533mm Pro. La 533MC Pro tendrá su hermana monócroma, de sobra conocida por su buen rendimiento, su sensor cuadrado y su Zero Amp Glow. Esta cámara de 9 megapíxeles y con un tamaño de sensor cuadrado de 11,31 mm por costado, se espera que esté disponible en versión monócroma durante el 2022. Nueva actualización del ASI Air. A principios de enero se lanzó la nueva versión 1.8.2-9.10 con nuevas características. Entre ellas, opción experimental de la alineación polar en todo el cielo sin necesidad de apuntar a la polar, el enfriamiento automático después de conectar la cámara principal, un nuevo y mejorado algoritmo de Plate Solve en fase experimental, optimización de lista y datos de cometas y mejores objetos de la noche y corrección de errores. Astrógrafo cuádruple EON de 70 mm.
El último producto de la marca Orion es el EON de 70 mm de apertura por 350 mm de distancia focal y f5. Permite capturas con cámara full frame produciendo un círculo de imagen de 43 mm. Crea un campo plano de 35 mm sin usar un aplanador de campo adicional. Viene con estuche rígido, enfocador de piñón y cremallera y un rail superior para acople de accesorios. Su precio rondará los $1.800. Nueva montura armónica Pegasus Astro. La nueva montura de aspecto portátil parecida a la AM5 se espera que será presentada para abril de este 2022. Está diseñada para uso ecuatorial y altazimutal. Se podrá usar con y sin contrapesos y será controlable a través de aplicaciones Android e iOS. Por el momento no hay información de capacidad de carga, nombre, precisión de seguimiento ni precio. Habrá que esperar a abril a que vayan presentando más detalles. Nueva montura armónica Sharpstar. Como veis, el mercado de las monturas va en esta dirección, y Sharpstar anunció la montura ecuatorial alemana Mark III con sistema de engranajes armónicos. Con 8 kilos de peso sin contrapesos, desde la marca califican su capacidad de carga de 18 kilos sin contrapesos y 26 kilos con contrapesos. Será controlable desde aplicación mediante Wi-Fi y su precio rondará los $2.900 sin el trípode. Nuevos filtros Astronomic RGB para cielo profundo. Los nuevos filtros se diseñaron para mejorar las líneas de emisión más intensas. Según la compañía, los nuevos filtros brindan imágenes de estrellas más nítidas y con mayor contraste que los filtros anteriores, al mismo tiempo que eliminan los halos de estrellas. Según tamaño, los precios del kit de filtros rondan entre los $255 y los $677. Nuevos filtros fotográficos Pegasus Astro. Pegasus Astro lanzó su nueva gama de filtros LRGB parfocales y los de banda estrecha de hidrógeno, oxígeno y azufre con ancho de banda de 7 nanómetros y todos en tamaño de 2 pulgadas. No he encontrado el precio y por ahora parecen no estar disponibles en España. Desde el 25 de enero al 11 de febrero tenéis inaugurada ya la exposición de astrofotografía del compañero Jesús Arceiz en el Espacio Joven de San Roque. Con el título Descubriendo el Universo desde Alcaidesa, es una exposición única en el campo de Gibraltar. El 9 y 10 de abril, en Southern, Nueva York, se celebra la NEAF, o Foro de Astronomía del Noreste y Expo Espacial. La venta de entradas ya está abierta y tenéis el enlace para más información en la descripción. Del 17 al 22 de julio en Montreal, Canadá, habrá la feria SPIE de telescopios astronómicos e instrumentación. Podéis ver la lista de ponencias y encontrar más detalles en el enlace a la web que os dejo en la descripción. Tiene carácter profesional y las inscripciones se abrirán en abril. Desde el Parque Astronómico Montañas de Prades, Aleix Roig nos tiene un mes completito. Para empezar, los días 4, 5 y 6 tenemos el curso presencial de iniciación a astrofotografía impartido en catalán, donde aún quedan unas últimas plazas. El 12 de febrero tenemos el taller de uso y manejo de telescopios con plazas abiertas. Y el 18, 19 y 20 tenemos el workshop intensivo de procesado con la colaboración de Josep María Drudis, del que solo queda una sola plaza. Tenéis más información de todo en el enlace de la descripción. Nuestro compañero Luis Miguel Azorín de Natural Portraits nos ofrece la primera experiencia astronómica Calar Alto 2022, donde el 24 al 26 de junio podréis disfrutar de una experiencia diferente, con observación a través del telescopio profesional de 1,23 metros y un curso formativo teórico práctico de astrofotografía de cielo profundo impartido por el propio Luis Miguel. La experiencia tiene un precio de 285 € y si queréis más información tenéis el enlace en la descripción. Recuerdo que si montáis o conocéis un evento destacable que pueda ser interesante para la comunidad, me podéis mandar la información a astrotivisa@gmail.com y lo compartiremos. En las efemérides, el martes 1 tendremos la luna nueva, mientras que el miércoles 16 tendremos la luna llena. Sobre el lunes 7 tendremos el máximo de la lluvia en meteoros Centauridas. Y en el tema cometario vamos a ver qué nos depara este febrero de la mano del propio Pepe Chambó. Adelante, José. Hola Marc y seguidores de Astrotivisa. Vamos a dar un rápido repaso a la actualidad cometaria para este mes de febrero de 2022. Para empezar os comentaré que el cometa Leonard dejó de ser observable definitivamente, realmente desde el hemisferio norte ya dejó de ser observable a finales de diciembre, pero en enero estuvo pudiéndose observar desde el hemisferio sur, la verdad que bastante brillante desde allí. Y ya, como a finales de enero, sobre el día 20 aproximadamente,
El cometa ya se había debilitado hasta la magnitud 7,5, pero ya muy bajo sobre el horizonte ha dejado de ser ya definitivamente observable. Os voy a comentar pues 3 cometas que tenemos más accesibles. Bueno, el primero sería el 19P Borrelly, y que justamente se encuentra ahora en su máximo, en magnitud 8,5. Significa que si observáis desde un lugar relativamente oscuro, pues mediante unos prismáticos podríais observar. Si no, pues necesitaréis al menos de un pequeño telescopio. Con pequeña ayuda óptica se va a poder observar. Esta imagen que os presento aquí la obtuve el día 5 de enero. Se trata de una sola toma de 5 minutos que solo está calibrada, todavía no le he añadido el color ni la he procesado, pero bueno, podéis distinguir aquí la brillante coma del cometa 19P y bueno, como una cola corta de polvo hacia la parte superior derecha, y hacia abajo se llega a distinguir una segunda cola más débil, una cola iónica. Ahora mismo lo podéis observar durante el mes de febrero, situado pues como a media altura hacia el suroeste al principio de la noche. Sería el mejor momento para observarlo. Y como veis aquí en esta carta, pues se mueve muy rápido. Se moverá desde la parte sur de Piscis hasta llegar a la constelación de Aries. El segundo cometa del que os voy a hablar para este mes de febrero es el 2019 L3 Atlas. Este cometa tuvo el perihelio en enero, pero se mantiene todavía en magnitud 9, relativamente brillante. O sea que con un pequeño telescopio se va a poder observar y mediante fotografía pues fácil también asequible de registrarlo, ¿no? Esta imagen que os presento aquí pues la obtuve el día 8 de enero. Se trata de un apilado de 11 tomas de 2 minutos de luminancia y luego una toma de RGB de 60 segundos para obtener el color. Esta imagen sí que está completamente apilada y procesada. Y se puede distinguir pues la característica que ha venido acompañando este cometa, que es pues tener una coma muy condensada, bastante potente, y aunque cola pues apenas ha desarrollado algo de cola de polvo que se puede distinguir también pues hacia la parte superior derecha de la imagen. Este cometa lo podréis observar durante la primera mitad de la noche, en febrero, cuando estará situado muy alto hacia el sur. Y bueno, moviéndose sobre la constelación de Géminis, como podéis ver aquí en esta carta celeste. El tercer cometa que vamos a ver es el 67P Churyumov-Gerasimenko. Este cometa creíamos que iba a estar ya más débil para este mes de febrero, pero la verdad es que a pesar de que su perihelio fue hace un par de meses, se mantiene todavía bastante brillante, en magnitud 9,5 y bajando muy lentamente su brillo. Os presento esta imagen que obtuve el día 8 de enero. Se trata de un apilado de 16 tomas de 2 minutos de luminancia. Me falta todavía añadirle el color y hacer el procesado final, pero en cualquier caso esta imagen monocroma nos sirve bien para ver la característica principal de este cometa, la presencia de 2 colas. Como podéis ver aquí, se observa una corta cola ancha hacia la derecha, pero al mismo tiempo se superpone una estrecha cola mucho más larga hacia la parte superior derecha de la imagen. Este cometa lo podréis observar todavía pues durante toda la noche prácticamente, aunque el mejor momento para observarlo será sobre la medianoche, cuando estará situado muy alto en dirección sur. Como verás, se está moviendo lentamente justo entre las constelaciones de Géminis y Cáncer, como puedes ver aquí en esta carta celeste. Hay otro cometa, también alrededor de la magnitud 9,5 este mes de febrero, es el cometa periódico 104P Kowal, aunque bueno, os invito a que consultéis mi página web cometografía.es, donde os presento pues las cartas celestes para su observación y toda la información necesaria. Os invito a que visitéis mi página.
en el que encontraréis, pues aparte de mis fotografías, pues, gráficos de evolución de brillo, cartas para localizar los cometas, incluso en PDF para imprimir, efemérides, etcétera, etcétera. Todo ello solo por registrarse en cometografía.es. Y bueno, pues nada más. Solo me queda desearos cielos despejados, oscuros y sin trazos. Llegamos a la parte del concurso. Como ya he dicho al inicio, gracias a todos los que habéis participado. A partir de ya podéis colaborar todos igualmente votando por vuestra foto favorita escribiendo el número en un comentario. Para el siguiente mes he escogido otro tipo de objeto. Concretamente será una galaxia, la galaxia espiral M101 o galaxia del Molinete, ubicada a 25 millones de años luz en la constelación de la Osa Mayor. Me podéis empezar a enviar vuestras imágenes con los datos solicitados. En la parte de la descripción tenéis una zona con los datos solicitados que solo tenéis que hacer copiar-pegar en la parte del email y rellenarlos. Recordad mandar la foto en formato JPG al email astrotivisa@gmail.com y recordad poner también en el título concurso febrero. Si queréis revisar las bases del concurso os dejo lo más importante en la parte de la descripción. O podéis ir al vídeo de enero donde lo explico todo. Recuerdo que solo se permite un voto por usuario. Tenéis tiempo de mandarme vuestra foto de M101 y votar vuestra nebulosa de Orión favorita hasta el lunes 28 a las 23:00 hora española, ya que ese día a esa hora se cerrará la recepción de fotos y el recuento de votos. También recordad rápidamente que los que ganéis cada mes recibiréis un vale de descuento del 15% para comprar en la web de RB-Focus y pasaréis a concursar directamente en el sorteo de final de año donde habrá los 11 participantes que serán los 11 ganadores. Como en enero al final no ha habido ganador porque se han empezado a mandar las imágenes, al final no serán 12 sino 11, así que más probabilidad de ganar un premio final. Que recuerdo son un vale de 300 euros para comprar en la web de Telescopio Manía, un vale de 300 euros para comprar en la web de RB-Focus y una suscripción anual a la web de cometografía.es de Pepe Chambó, con acceso exclusivo a información detallada y descargable. El concurso sigue abierto por si alguna empresa quiere colaborar con aportación de premios. Y ahora sin más os dejo con las imágenes. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.